En 1918, una sociedad secreta de ocultismo en Múnich, llamada la Sociedad Thule, comenzó a respaldar a un pequeño partido político que se convertiría en el movimiento más infame del siglo XX, el Partido Nazi. Afirmaban canalizar a una misteriosa psíquica rubia que les daba los planos de máquinas voladoras que funcionaban con algo que ella llamaba energía Vril, proveniente de un sistema estelar a 65 años luz de distancia. No sé, suena loco, pero poco después, Hitler estaba produciendo algunas de las armas más avanzadas jamás creadas en un programa que él llamaba Wunderwaffe, o sea, armas milagrosas. Estamos hablando del cohete UMP-2, el Horten Ho 229. Se supone que este programa involucraba a un general de las SS leal solo a Hitler, quien desapareció en mayo de 1945. Pero los archivos de inteligencia de Estados Unidos sugieren que pudo haber vivido durante semanas después de su propio funeral. Pero quizá la historia más famosa asociada con los nazis no es la de un general de las SS ni la de un cohete. Es un dispositivo con forma de campana, posiblemente enterrado en una montaña polaca, y se llama Die Glock. La infame campana nazi, que está relacionada con todo, desde viajes en el tiempo hasta propulsión avanzada, e incluso un programa secreto nazi del que aún no conocemos el alcance completo. Y el 8 de mayo de 2026, el Pentágono publicó discretamente un documento del FBI que de alguna manera conecta todo esto. Esta es la historia de la Sociedad Thule, la Sociedad Vril y los archivos OVNI, que acaban de hacer que toda esta conspiración sea mucho más extraña. Así que si te interesa la historia de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria de guerra nazi, lo que realmente estaban construyendo y un poco de archivos OVNI, bueno, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Mark Gagnon, y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hago en esta tienda. Cada semana me siento aquí e intento sumergirme en el tema más loco y enredado en el que pueda meterme. De verdad, siento curiosidad por todo y por todas las cosas que me rodean, y este es el lugar donde lo hago. Ahora, antes de comenzar, solo quiero decir algunas cosas de entrada. Como digo, el boletín del campamento, si así lo quieres ver. Quiero darte las gracias a ti, amigo o amiga, seas quien seas. Quiero agradecerte por sintonizar. Cada vez que le das clic a un episodio y comentas o das like o cualquier cosa así, realmente ayudas a que el programa crezca. Nos ayudas a expandirnos y a hacer todo tipo de locuras. Me ayudas a perseguir mis sueños más locos. Y aún más importante, ayudas a mantener las luces encendidas en la tienda y mantienes el fuego ardiendo aquí en el campamento. Y por supuesto, todos sus amables clics y likes van directo a mi querido amigo Christos Papadopoulos, que está sentado justo aquí en la esquina. Él es el hombre que dirige todo aquí en el campamento. ¿Cómo estás, Chris? Los quiero, amigos. Muy bien, Christos, no tenemos mucho tiempo porque también está mi amigo David sentado frente a mí, quien me va a ayudar a tratar de entender qué está pasando con estos ovnis nazis. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, tenemos toda una historia, y estoy seguro de que probablemente diste clic en esto y pensaste, ¿en serio, Mark? ¿Vamos a hablar de ovnis nazis? Sé que suena loco, pero hay cosas aquí que no son tan locas como podrías pensar, y como me gusta presumir de nuestro programa, esto es como el centro deportivo de las conspiraciones, ¿de acuerdo? Vamos a considerar todas las opciones posibles y luego llegaremos a la que, ya sabes, sea la más probable. Muy bien. No me voy a lanzar de lleno y volverme loco diciendo que los nazis tenían un ovni, pero tal vez sí. Solo vamos a ver, ¿de acuerdo? Solo vamos a poner todo sobre la mesa. Vamos a explicar por qué existe esta historia, por qué está surgiendo ahora con la reciente publicación de información sobre ovnis, y por qué algunas personas realmente creen que Hitler posiblemente estaba reuniéndose con los extraterrestres. Pero para entender esta conspiración, tienes que empezar desde 1871, 50 años antes de que Hitler diera algún discurso. Él solo era una chispa en el vientre de su madre. De todos modos, ese año, un novelista inglés y político llamado Eduardo Bulwer Lytton publicó de forma anónima una novela de ciencia ficción llamada La raza venidera. Ahora, un pequeño paréntesis rápido aquí. Eduardo Bulwer Lytton es en realidad uno de los escritores más influyentes de la historia inglesa. Él acuñó la frase, la pluma es más poderosa que la espada, así que un saludo para él. Y también inventó esa frase, era una noche oscura y tormentosa. Has escuchado esto, ¿verdad? Has escuchado estos dichos antes. Yo no sabía que Noche Oscura y Tormentosa era de él. Vamos, ¿no sabías que era de Eduardo Bulwer Lytton? ¿Lytton? ¿Cómo no sabes estas cosas, Christos? Pensé que era de Mark Twain. Me alegra que estés en el campamento. Ahora lo vas a estar. No, ese de Mark Twain es historia de dos ciudades. Cerca. Ese es Charles Dickens. De todos modos, mira, hay un concurso famoso de mala escritura, incluso lleva su nombre hasta hoy, pero su legado más extraño es este libro, La raza venidera, y la trama del libro es básicamente esta. Tienes a este estadounidense como ingeniero.
Es como un ingeniero de minas, y se cae por un pozo y descubre una civilización subterránea llamada los Vril Ya. Y hay estos seres altos, hermosos, telepáticos, como una sociedad antigua que es capaz de, ya sabes, comprender toda esta tecnología loca. Y ellos controlan esta energía universal llamada Vril. Ahora, con el Vril pueden hacer todo. Es como el Allspark, ya sabes, como que pueden curar, volar, matar, manipular la materia y hasta remodelar la realidad. Y viven en estas cuevas bajo la superficie de la Tierra y, ya sabes, abolieron la guerra y practicaron la eugenesia. Y la novela termina con una advertencia. Y la advertencia básicamente es que algún día van a salir a la superficie. Y cuando lo hagan, van a acabar con la humanidad. Y ahora, por supuesto, cuando Bulwer Lytton escribe esto, es como un libro de sátira. Es como ciencia ficción, ya sabes, como que es solo por diversión. Y él escribió una carta a un amigo explicando que Vril era solo su manera de describir la electricidad llevada al límite teórico. Y para él, solo era una especie de experimento mental. Pero para cuando el libro llegó a Alemania, por alguna razón, la gente dejó de leerlo como pura ficción. Ahora, solo como un dato curioso, esa palabra, Vril, se volvió tan popular en la Inglaterra victoriana que en 1889 una compañía empezó a vender una bebida de extracto de res, básicamente como un caldo de res, que llamaron Bovril, literalmente combinando bovino más Vril en este polvo de colágeno de vaca. Así de popular fue este libro y así fue como remodeló, de alguna manera, el léxico de la Inglaterra victoriana. Y lo loco es que ese producto todavía está en los estantes en el Reino Unido hoy en día, lo que significa que ese término Vril ha sobrevivido, ya sabes, en la sociedad británica 150 años después. Sin embargo, el verdadero cambio en todo esto llega en 1877, cuando nada menos que Elena Blavatsky. Ya hicimos un episodio completo sobre ella. Deberías checarlo, pero ella es la fundadora de la Sociedad Teosófica y una de las ocultistas más influyentes en la historia moderna. Publicó un libro llamado Isis sin velo. Y hablamos mucho más a fondo sobre ella en otro episodio, pero por ahora, básicamente lo que necesitas saber es que en este libro ella trató la idea del Vril como una fuerza real. Y luego, en su libro de 1888, La Doctrina Secreta, va aún más lejos. Y básicamente afirma que la civilización perdida de la Atlántida había usado la energía Vril para construir sus enormes estructuras y que un pequeño grupo de sacerdotes, chamanes o simplemente sabios preservaron el conocimiento después de que Atlántida se hundió. Así que de repente ves esta idea del Vril pasando de la ficción a una ortodoxia ocultista más convencional. Y luego, a principios de 1900, los círculos místicos de toda Europa debatían si Bulwer Lytton había sido un Rosacruz y había sido iniciado en los Rosacruces, que es su propia sociedad secreta, y estaba usando esta novela para básicamente filtrar la verdadera verdad esotérica. Pero la verdad es que probablemente no lo fue, o al menos no hay evidencia histórica de que alguna vez haya sido miembro de algún tipo de orden esotérica o de una sociedad secreta. Pero en 1872, él de hecho escribió una carta quejándose de haber sido nombrado gran patrón de una sociedad Rosacruz con la que no tenía nada que ver. Pero, por supuesto, el rumor aún persistió. Y eso es exactamente lo que nos lleva a la siguiente parte de esta historia, y esto se centra en la sociedad Thule. He escuchado a algunas personas pronunciarlo como Thule, pero yo voy a decir Thule, está bien. Así que tenemos que ir a Múnich en 1918. ¿Qué está pasando en Alemania en este momento? Bueno, acaban de perder la Primera Guerra Mundial, el Kaiser se ha ido. La economía se está desmoronando, y en medio del caos hay un hombre llamado Rudolf von Sevendorf, que establece esta logia ocultista el 18 de agosto, y la llama la Thule Gesellschaft, pero nosotros la vamos a llamar la Sociedad Thule, y el nombre proviene de una tierra mítica llamada Thule. Y está en el extremo norte de lo que los geógrafos griegos y romanos describían como el límite de la tierra conocida. Así que este tipo, Sevendorf, y sus seguidores creían que Thule era la patria original de una raza aria superior. Así que todo esto va a tener sentido, porque si alguna vez has leído sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y te preguntas, ¿cómo es que los alemanes pensaban que eran arios? ¿Porque los arios no son suecos o algo así? Así es como todo esto se mezcla, ya sabes, la ideología supremacista blanca junto con algo de ideología oculta. Así que oficialmente, la Sociedad Thule era un grupo de estudio de la antigüedad alemana. Pero en realidad era una logia oculta de extrema derecha que requería que los miembros firmaran una declaración de sangre jurando que no tenían ascendencia judía. Y el emblema era como una daga sobrepuesta a una esvástica rodeada de hojas de roble. Literalmente puedes ver la imagen aquí. Y aquí es donde la historia documentada se vuelve realmente extraña. Así que los miembros de la Sociedad Thule eran básicamente como un quién es quién de los primeros nazis, ¿verdad? Tienes a Rudolf Hess, quien se convierte en el lugarteniente de Hitler, y, ya sabes, fue un nazi de alto rango. Él era miembro.
Hans Frank, quien se convirtió en el gobernador general de la Polonia ocupada, él era miembro. Dietrich Eckart, el hombre que personalmente entrenó a Hitler en oratoria y a quien Hitler le dedicó su libro Mein Kampf, él estaba asociado con la logia. Y luego Alfred Rosenberg, el principal ideólogo del partido nazi, también era un invitado habitual. Ahora, estoy seguro de que te estás preguntando por ese último apellido, Rosenberg. Debe haber sido un poco difícil para él firmar eso de no tener ascendencia judía, pero aparentemente se salió con la suya. Ahora, lo más importante de la sociedad Thule no era necesariamente lo oculto, era la facción política. Así que, a principios de 1919, la sociedad Thule patrocinó la fundación de un pequeño partido político llamado el Partido de los Trabajadores Alemanes. Así que Hitler se unió al Partido de los Trabajadores en septiembre de 1919 como el miembro número 555. Y en un par de años, él lo renombró como el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que luego se abrevia como el Partido Nazi. Así que la sociedad Thule no solo influyó en el nazismo. Literalmente, de una manera bastante directa, fue una parte muy importante de la financiación de la organización política que se convirtió en el partido nazi. Entonces, este tipo, Bottendorf, usó dinero de la sociedad Thule para comprar un periódico en apuros llamado Völkischer Beobachter, que Hitler más tarde convirtió básicamente en el periódico oficial nazi. Y ahora, y creo que este es un punto importante aquí, hay una gran distinción que los historiadores hacen. Hitler nunca fue un miembro formal de la sociedad Thule. Algunos de los miembros supuestamente más famosos eran, ya sabes, como Göring, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels. Probablemente ellos tampoco fueron miembros oficiales, pero sí fueron invitados de alguna manera. Y el factor central es bastante innegable. Tienes esta pequeña logia oculta en Múnich que está obsesionada con la mitología aria y ese hogar perdido del norte. La patria de la raza superior que, en efecto, está patrocinando la semilla política que luego se convierte en el Tercer Reich. Y curiosamente, después de que los nazis tomaron el poder, Sabandorf intentó atribuirse el mérito. En 1933 publicó un libro llamado Bevor Hitler kam, que literalmente significa algo así como antes de que llegara Hitler, y afirmó que su logia había allanado el camino para que él se convirtiera en el Führer, lo cual es algo gracioso porque Hitler y todos los nazis odiaban eso. Incluso prohibieron el libro. Arrestaron a Sabetendorf en 1934 y luego lo obligaron a exiliarse en Turquía. Y finalmente se quitó la vida supuestamente saltando al Bósforo en 1945, la misma semana en que cayó Berlín. Es algo gracioso que, ya sabes, Hitler está en ascenso y este tipo dice, oye, en realidad yo fui quien impulsó a Hitler. Como que fui de los primeros en apoyarlo. Y todos los nazis decían, amigo, no lo eres. Es muy gracioso que hubo un tiempo en que la gente decía, oye, yo empecé todo eso. Apuesto a que todos sus hijos dicen, él no tuvo nada que ver con eso. Era un buen hombre. De todos modos, aquí es donde la historia como que se divide. Está bien. Entonces, en los registros históricos hay algo llamado el Círculo Vril. Y sabemos esto gracias a exactamente una fuente confiable de primera mano, este tipo, Willy Ley, quien era un científico de cohetes alemán que huyó de la Alemania nazi en 1933 y luego ayudó a impulsar el programa espacial estadounidense. Entonces, en 1947, Ley escribió un artículo para la revista estadounidense Astounding Science Fiction, describiendo a este extraño grupo pseudocientífico que existía en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese artículo, Ley mencionó a un pequeño grupo de Berlín al que llamó la Arheit Gesellschaft, que literalmente significa la Sociedad para la Verdad, que básicamente pasaba su tiempo buscando el Vril, esta energía antigua que controla todo el mundo. Ahora, ellos sabían que el libro de Bulwer-Lytton era ficción, todo esto que puso el Vril en el léxico, pero creían que en el libro había secretos reales sobre una fuerza real a la que él básicamente les estaba dando pistas. Ahora, según Ley, uno de sus métodos de investigación era contemplar la estructura de una manzana cortada por la mitad. Suena raro, pero ellos pensaban que revelaba algún tipo de verdad geométrica universal sobre el Vril. Puedes pensar en el Vril casi como el chi o como la energía, como esta especie de energía cósmica esotérica que controla todo el universo. Pero eso es básicamente todo. Ese es todo el documento que la sociedad Vril tiene en el registro histórico. Tienes a este pequeño grupo de pseudocientíficos marginales en Berlín meditando sobre manzanas, y este tipo, Willy Ley, como que reveló el secreto. Todo lo demás, y esta es la parte con la que creo que debemos tener cuidado, proviene de un solo libro que se publicó en 1960 en Francia. Y el libro se llama Les Matins des Magiciens, que se traduce como La Mañana de los Magos, y está escrito por estos periodistas Louis Pauwels y Jacques Bergier. Y este es el libro que, de alguna manera, inventó esta historia moderna de la sociedad Vril.
Y es el libro que introdujo la idea de que los nazis estaban, ya sabes, muy metidos en el ocultismo, comunicándose con seres extradimensionales. Y es este libro el que esencialmente creó todo este género, o al menos popularizó el género de la conspiración ocultista nazi. Así que Pauwels y Bergier describieron a la sociedad Brill como un círculo interno poderoso dentro de la Alemania nazi dedicado a aprovechar la energía Brill para obtener poder político. Y en el libro afirmaron que Eckart, Haushofer y Hitler eran todos miembros, y afirmaron que Brill era la fuerza secreta detrás de la habilidad hipnótica de Hitler para hablar en público. Ahora, antes de que te emociones demasiado, aquí está el detalle. Los propios autores te dijeron en su prólogo lo que estaban haciendo. Ellos escribieron, y esto es una cita: permítanos repetir que habrá muchas tonterías en nuestro libro, pero esto importa poco si el libro despierta algunas vocaciones. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Básicamente estaban tratando de crear un género llamado realismo fantástico, algo que deliberadamente desdibujaba la línea entre la investigación y la especulación. Así que los historiadores convencionales realmente no toman este libro en serio. Y cuando realmente buscas en el Bundesarchiv, ya sabes, el archivo federal alemán, que en realidad contiene todas las listas de miembros de Thule y todo lo que estaba pasando. Como tiene todas las reuniones del partido nazi y todos los esquemas de cohetes y todos los memos internos de las SS, no hay realmente ninguna mención de la sociedad Brill en absoluto. No hay documentos ni correspondencia interna nazi. Hitler no estaba, ya sabes, hablando de Brill todo el tiempo. Pero aún así, el libro se vendió muchísimo y se convirtió en un verdadero clásico de culto en la Francia de los años 60 y realmente sentó las bases para lo que vino después. Los hombres realmente no hablan sobre lo que pasa cuando envejeces, pero empiezas a notarlo. Tienes menos energía, la recuperación en el gimnasio tarda más, haces los mismos entrenamientos, comes bastante bien, pero no obtienes los mismos resultados. Y por un tiempo, solo pensé, está bien, estoy envejeciendo. Pero en los hombres, la testosterona puede disminuir de forma natural desde los 30 años. Y cuando eso pasa, puede afectar tu energía, músculo, recuperación, concentración y la forma en que tu cuerpo almacena grasa. Y por eso empecé a tomar Mars for Men. Lo he estado tomando desde hace unos meses y he notado una energía más constante, mejores entrenamientos, mejor recuperación y mayor concentración ahora que se acerca el verano. Mars para hombres es solo un suplemento natural, sin hormonas sintéticas, sin estimulantes, con ingredientes como Tonkat Ali, Shilajit, zinc, boro y un montón de otras cosas diseñadas para apoyar niveles saludables de testosterona. Está hecho en Estados Unidos, cada lote es probado por terceros y tiene una garantía de devolución de dinero de 90 días. Y por tiempo limitado, los oyentes de este programa obtendrán un 50% de descuento de por vida, además de envío gratis y 3 regalos gratis en mengotomars.com. Eso es gotomars.com. Y después de tu compra, diles que Mark y Chris del campamento te enviaron, realmente ayuda. Ahora, volvamos al programa. Ahora, para ser justos, obviamente hay diferentes conexiones entre los nazis y el ocultismo. Como sabemos, Heinrich Himmler estaba muy interesado en el ocultismo. Él dedicó el castillo de Wewelsburg a recolectar todo tipo de artefactos extraños y cosas así, y había periódicos dedicados a eso. Hice un episodio completo con Eric Kurlander, quien es profesor en Stetson, y escribió un libro entero dedicado a ese tema específico. Y hay muchas cosas interesantes ahí, pero sí creo que hasta cierto punto tal vez se ha exagerado el interés específico de Hitler en el ocultismo. Pero de todos modos, en 1967, Paul Wells y Berger publicaron una continuación que introdujo a un nuevo personaje, y su nombre era Maria Orsic. Ahora, según la leyenda, y esto es solo parte de la leyenda, Orsic era una medium nacida en Croacia, como una mística, y nació el 31 de octubre de 1895 en Zagreb. Según su relato, ella era hermosa y rubia, y tenía el cabello tan largo que lo llevaba en una enorme coleta que le llegaba hasta la espalda. Y la historia dice que en diciembre de 1900, María y otra medium llamada Sigrun realizaron una sesión espiritista en una zona boscosa cerca de una de las montañas bávaras, donde Hitler más tarde construiría su retiro en el Nido del Águila. Y durante esa sesión espiritista, Orsic supuestamente recibió transmisiones telepáticas en 2 idiomas desconocidos. Uno parecía escritura templaria antigua, y el otro fue identificado eventualmente como sumerio antiguo. Y el mensaje supuestamente venía de un planeta que orbita la estrella Aldebarán, que es una estrella real, y es este ojo rojo anaranjado brillante de la constelación de Tauro. Eso está a unos 65 años luz de la Tierra. Ahora, según este mensaje canalizado que ella recibió, seres de Aldebarán habían visitado la Tierra hace 500 millones de años y establecieron la civilización sumeria básicamente como una colonia. Y los sumerios originales y los antiguos pueblos germánicos en realidad estaban relacionados genéticamente.
Y entonces esto como que lo une todo. Supuestamente, los de Aldebarán transmitieron especificaciones técnicas, básicamente como planos para máquinas voladoras. Ahora, la mitología aquí dice que la sociedad Vril usó esos planos para construir una serie de naves en forma de disco que llamaron con los nombres en clave Vril 1, Vril 7, y luego eventualmente naves más grandes que llamaron Hanabu y Andrómeda Garat. Entonces, en mayo de 1945, cuando el Reich colapsó, según cuenta la historia, Maria Orsic supuestamente envió una última carta que decía Niemand bleibt hier, que básicamente significa que nadie se queda aquí. Y luego ella y todo su círculo simplemente desaparecieron. Ahora, por supuesto, según cuenta la leyenda, supuestamente dejó la Tierra en algún tipo de nave Vril, rumbo a una estrella a 65 años luz de distancia. Ahora, por supuesto, es una gran historia, pero hay algunos problemas porque esa Maria Orsic de la que estamos hablando no aparece en un solo documento, en ningún registro histórico antes del libro de Powell y Berge de 1967, 22 años después de su supuesta desaparición. No hay archivos del partido nazi, ni archivos de la CSS, ni registros civiles de Múnich, ni juicios, ni periódicos, ni testimonios de testigos presenciales, literalmente nada. Quiero decir, hay una sola fotografía famosa de ella que circula en Internet, y las fuentes dicen que puede que ni siquiera sea una persona real. Ahora, aquí es donde la conspiración se encuentra con lo que realmente está documentado y donde las cosas se ponen realmente extrañas. Creo que, ya sabes, la sociedad Vril y lo de Maria Orsic es divertido hablar de eso porque está integrado en la mitología y la leyenda. Pero lo que es realmente cierto es que los nazis estaban llevando a cabo un programa de armas muy secreto que llamaban Wunderwaffen, literalmente las armas maravillosas. Y muchas de esas armas son legítimas, y algunas de ellas estaban tan adelantadas a su tiempo que hace que, ya sabes, algunas de estas historias de ovnis suenen menos locas. Por ejemplo, el cohete V2, diseñado por Werner von Braun, fue el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo. Cruzó el límite hacia el espacio durante su trayectoria de vuelo. Y realmente, hizo que los nazis fueran el primer régimen en la historia humana en poner un objeto hecho por el hombre en el espacio, si lo piensas bien, ¿verdad? Entonces, después de la guerra, von Braun fue trasladado a los Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Este fue un programa estadounidense clasificado que trajo a unos 1.600 científicos alemanes a los Estados Unidos entre 1945 y 1959, y terminó dirigiendo el programa Saturno V en la NASA, y fue ampliamente reconocido como uno de los principales ingenieros que puso al primer hombre en la Luna, lo cual es una consecuencia bastante loca en la historia. De hecho, hicimos todo un episodio en History Camp sobre Werner von Braun. Y es simplemente lo más loco que el mismo ingeniero que trabajaba con Hitler para básicamente construir un arma de terror, unas décadas después esté diseñando el cohete junto a JFK, poniendo a estadounidenses en la Luna. Ahora, otra arma que produjeron se llama Messerschmitt Me-262, y este fue el primer caza a reacción operativo del mundo. Y luego tienes el Horten Ho 229, que era una aeronave de ala volante con un diseño tan loco que cuando Northrop Grumman hizo ingeniería inversa de una réplica en 2009, descubrieron que tenía propiedades parciales de sigilo desde 1945. Quiero decir, si ves una foto de eso, parece algo salido de Star Wars. Parece algo que, ya sabes, el ejército estadounidense usaría ahora. Así que esta parte de la historia nos llevará a un tipo llamado Victor Schauberger, quien fue un ingeniero austriaco que desarrolló un concepto de propulsión que llamó repulsine. Este era un motor en forma de disco que utilizaba un vórtice de aire giratorio para generar sustentación. Y casi con toda seguridad es la razón por la que existe, ya sabes, la fuente histórica de las historias de platillos voladores nazis que realmente empezaron a circular en los años 50. Ahora, si la repulsa repulsine realmente llegó a volar, sigue siendo un tema muy debatido entre ingenieros aeroespaciales e historiadores, pero los planos de ingeniería definitivamente existen y puedes verlos justo aquí. Quiero decir, es algo que se ve bastante loco. Y luego, después de la repulsa repulsine, quizá viene la parte más controvertida de todo esto, y esto se conoce como la D-Glocka, también se le conoce como la campana. Ahora, la D-Glocka es la historia de este dispositivo con forma de campana que mide aproximadamente 12 pies de alto, 9 pies de ancho, y supuestamente fue construido en un túnel subterráneo profundo en la Baja Silesia, en la actual Polonia, bajo el nombre en clave Kronos. Ahora, según la historia, contenía 2 cilindros que giraban en direcciones opuestas, llenos de un líquido metálico violeta, como púrpura, que llamaban Serum 525.
y consumía una enorme cantidad de electricidad. Y cuando se activaba, emitía una radiación tan intensa que mataba plantas, animales o incluso a algunos de los científicos que trabajaban en ello. Ahora, el hombre que presentó esta historia era un periodista polaco llamado Igor Witkowski y escribió un libro en el año 2000 llamado Prawda o Wunderwaffe, que básicamente significa la verdad sobre el arma maravillosa. Ahora, Witkowski afirmó que le mostraron documentos clasificados de inteligencia polaca en 1997, incluyendo una confesión de uno de los generales de alto rango de las SS. Este tipo, Jacob Spornberg, quien supuestamente admitió haber ejecutado a 62 personas relacionadas con el proyecto al final de la guerra. Ahora, hay un elemento crucial aquí. A Witkowski supuestamente no se le permitió quedarse con ninguna copia de estos documentos, y como resultado, ningún investigador independiente los ha verificado jamás. Así que toda esta historia se basa únicamente en las palabras de Witkowski. Pero si este Die Glocke tenía un supervisor, supuestamente era un hombre llamado Hans Kammler. Y este tipo, Hans Kammler, era real. Era un Obergruppenführer de las SS, el equivalente a un general de 4 estrellas, y tenía un doctorado en ingeniería civil. Y su currículum es, ya sabes, quizá uno de los más impresionantes y perturbadores, en el sentido más morboso de todo el Tercer Reich. Así que él supervisó personalmente los diseños arquitectónicos de Auschwitz. Y en los últimos meses de la guerra, Kammler había sido ascendido a uno de los puestos más poderosos en la Alemania nazi y solo respondía ante Hitler. Y así, el 31 de enero de 1945, Hitler lo nombró jefe de todos los proyectos de misiles. Y en marzo de ese mismo año, Hitler despojó a Hermann Göring de la autoridad sobre el apoyo aéreo y se la dio a Kammler en su lugar. Así que, para el final del Tercer Reich, Kammler era efectivamente como el tercer o cuarto hombre más poderoso de toda Alemania. Y luego, la parte extraña de su historia es que en mayo de 1945 desapareció. La versión aceptada de su muerte es que se quitó la vida cerca de Praga el 9 de mayo de 1945 para evitar ser capturado por los soviéticos. Pero su esposa lo declaró legalmente muerto en 1948, lo cual es bastante extraño. Quiero decir, si la historia aceptada por los historiadores es que sucedió en 1945 y de repente su esposa lo declara en 1948. Tal vez ella, ya sabes, no podía soportar la idea de que él, ya sabes, se quitara la vida. O quizá simplemente estaba conmocionada por la pérdida y todo lo que había pasado con el Tercer Reich y la caída de Berlín. Ahora, lo que es aún más extraño es que nunca se recuperó ningún cuerpo. Hay al menos 4 versiones diferentes sobre su muerte que circulan. Una dice que murió el 7 de mayo, otra dice que murió el 10 de mayo. Un libro de 1969 afirma que fue asesinado defendiendo un búnker contra partisanos checos, pero luego, en 2014, documentos estadounidenses desclasificados revelaron algo aún más extraño. Un documento de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fechado el 30 de mayo de 1945, apenas 3 semanas después de su supuesta muerte, incluía a Kammler entre los prisioneros de guerra alemanes de alto rango que estaban disponibles para ser interrogados, junto a los nombres de Albert Speer y Hermann Göring. Y luego, en noviembre de 1945, el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa ordenó que Kammler fuera interrogado específicamente sobre su conocimiento de las instalaciones nazis subterráneas. Pero en 1949, a partir de un informe interno de Estados Unidos, realizado por un investigador especial llamado Oscar Pack, él concluyó directamente, cito, el estado del sujeto sospechoso y supuestamente confirmado por los testigos es refutado por la información precisa del CIS sobre su captura y escape en mayo de 1945. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, el ejército estadounidense y sus oficiales de inteligencia parecían saber que Kammler estaba vivo en mayo de 1945, y luego su rastro simplemente vuelve a desaparecer. Así que, para un hombre que supervisó el programa de cohetes Po-2, el campo de exterminio más infame del Holocausto y el programa de armas nazis más secreto, es una forma bastante extraña de que termine su historia. Y este es el hombre que, según la historia de Die Glocke, si crees en eso, él era quien estaba a cargo de la campana. Ahora, a unos 3 kilómetros de la mina Wenceslas, en la Baja Silesia, hay una extraña estructura de concreto que muchos teóricos de la conspiración e investigadores independientes han apodado el Henge. Y es este círculo de gruesos pilares de concreto conectados en la parte superior por un pesado anillo de concreto. Ahora, Witkowski afirma que este es el banco de pruebas donde se sostuvo la Die Glocke durante los experimentos de antigravedad. Así que los pilares, en su versión, habrían anclado el dispositivo contra la poderosa energía que creaba cuando realmente se encendía.
Y es una teoría bastante interesante, pero hay un problema con esta teoría. Los escépticos, incluido el ex científico aeroespacial David Mira, señalan que el henge se parece exactamente a los restos de una torre de enfriamiento industrial común, como las de una planta de energía de carbón. Ahora, esas minas que están cerca, las minas Wenceslas, son minas de carbón, y las minas de carbón necesitan plantas de energía, y las plantas de energía necesitan torres de enfriamiento. Así que la forma, los materiales, el estilo de construcción y todo eso, incluso la ubicación, todo es consistente con una pieza muy aburrida y mundana de infraestructura de mediados de los años 40 que simplemente sobrevivió incluso después de que el edificio a su alrededor se derrumbara. Así que ahora tenemos dos opciones diferentes aquí. Tenemos un banco de pruebas para un arma antigravedad o los restos de algo como una torre de enfriamiento de una planta de carbón. Ahora, la respuesta honesta aquí es que nadie ha producido jamás un solo documento nazi contemporáneo, ni un plano, ni un testimonio de alguien que haya estado dentro del proyecto, que realmente confirme que este Die Glocke, ya sabes, ese mecanismo antigravedad con forma de campana, haya existido alguna vez. Pero la falta de evidencia es, de alguna manera, lo que mantiene viva la historia. Porque este tipo, Kammler, sí existió, y los túneles subterráneos en la Baja Silesia sí existieron, y formaron parte de esto. Llamado Proyecto Riese, un verdadero proyecto de construcción subterráneo nazi, cuyo propósito completo nunca ha sido realmente explicado del todo. Que tal vez valga la pena investigar a fondo, como esas cámaras subterráneas de tecnología nazi, ya sabes, lo voy a anotar. Algo interesante. Ahora, aquí es donde la historia deja a Europa por completo y llega a un pequeño pueblo en Pensilvania. Así que en la tarde del 9 de diciembre de 1965, como a las 4:30 p.m., una enorme bola de fuego cruzó el cielo sobre 6 estados de Estados Unidos y llegó hasta Ontario, Canadá. Y miles de testigos desde Michigan hasta Nueva York, todos miraron al cielo y vieron esta enorme bola de fuego. Las agencias de policía de toda la región recibieron una avalancha de llamadas, y algunos testigos incluso reportaron sentir vibraciones o escuchar un golpe súper fuerte. Y luego, en un pequeño pueblo agrícola conocido como Kecksburg, Pensilvania, supuestamente algo salió del bosque. Un bombero voluntario local llamado James Romansky fue una de las primeras personas en llegar realmente a este supuesto lugar del accidente. Y más tarde informó haber visto un gran objeto metálico parcialmente enterrado en el suelo. Y lo describió como con forma de bellota, aproximadamente del tamaño de un Volkswagen Beetle, con una banda de símbolos extraños alrededor que parecían jeroglíficos o algo así. Y luego otro residente, este tipo, Bill Bulabush, afirmó que vio el objeto descendiendo bajo aparente control antes de que finalmente se estrellara. Y su informe decía que parecía que simplemente estaba siendo pilotado. Ahora, lo que sucede después es la parte que nadie realmente disputa. El ejército de los Estados Unidos llegó en masa, acordonaron toda el área, mantuvieron a los civiles y reporteros fuera del bosque, y según varios testigos, eventualmente se fueron con algo grande y con forma de bellota o campana, completamente cubierto por una lona en la parte trasera de un camión de plataforma. Y la explicación oficial de esto seguía cambiando. Primero dijeron que no era nada, y luego dijeron que era un meteorito. Y luego, en 2005, la NASA declaró que los fragmentos provenían de un satélite soviético, posiblemente una sonda fallida con destino a Venus, Cosmos 96. Sin embargo, la periodista de investigación Leslie Kean finalmente demandó a la NASA bajo la Ley de Libertad de Información en 2003, y la demanda finalmente obligó a la NASA a admitir que 2 cajas completas de documentos de la época del incidente de Kecksburg estaban desaparecidas. Los astrónomos han argumentado que la bola de fuego probablemente era un gran meteorito y que terminó su descenso sobre el lago Erie, a cientos de millas de Kecksburg, y argumentan que, ya sabes, esa historia del objeto con forma de bellota en un camión de plataforma fue solo una historia que creció durante décadas, a partir de un par de testimonios de testigos. Pero aquí está la razón por la que esta historia de Kecksburg es importante para lo que estamos hablando hoy. Porque la forma del objeto que los testigos realmente describieron, esta cosa con forma de campana o bellota con marcas alrededor de la base, es muy similar a la forma de campana que se le atribuye a Die Glocke. Y esa comparación incluso se hizo en un episodio de 2008 en un documental del Discovery Channel llamado Conspiración OVNI Nazi, y de nuevo en 2011 por Alienígenas Ancestrales, que propuso que el objeto que fue recuperado en Kecksburg era en realidad la propia Die Glocke, capturada por Estados Unidos a través de la operación Paperclip, probada en secreto durante las siguientes, ya sabes, 2 décadas, y que luego se estrelló accidentalmente en 1965. Pero luego la teoría se vuelve aún más loca, y es impulsada aún más por este tipo, Joseph Farrell, quien afirmó que si la Die Glocke era una máquina del tiempo, como algunas versiones de esta leyenda afirman, entonces tal vez Kammler no solo escapó de Alemania.
Tal vez escapó completamente de 1945. Aquí es donde nos estamos saliendo de control, pero esto es lo que la gente ha lanzado en Internet, ¿de acuerdo? Aseguran que lo que se estrelló en Kecksburg 20 años después fue la campana y el propio Kammler. Ahora, esa es una teoría muy loca. No es una a la que yo personalmente me suscriba, pero en aras de, ya sabes, revisar todos los caminos posibles aquí, pues vale la pena mencionarla. Ahora, esto nos lleva prácticamente hasta hoy, el 18 de mayo de 2026, cuando el Departamento de Guerra publica una gran cantidad de archivos. Lanzan el portal de búsqueda en wargov/wargov ovni. Y esto surge de una orden ejecutiva de febrero de 2026 que instruye a las agencias federales a identificar y publicar todos los registros que tengan relacionados con ovnis y FANI, y cualquier tipo de encuentro con inteligencia extraterrestre o no humana. Y el primer lote tiene 162 archivos desclasificados, son como 120 archivos PDF, casi 30 videos y 14 fotos, y luego un montón de registros del FBI, la NASA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y todo eso. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el objetivo era la máxima transparencia. Y luego, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, lo describió como el inicio de un programa de desclasificación de varias agencias. Ahora, la administración dice que se seguirán publicando más documentos cada 30 días, y el próximo está programado para el 7 de junio de 2026. Ahora, la mayoría del material publicado aquí, sinceramente, fue algo decepcionante. Hay, por ejemplo, un telegrama de 1952 de empleados de DuPont en Carolina del Sur que dicen que vieron una luz azul con un borde naranja en forma de platillo. Y luego, una tripulación de vuelo de Pan Am en 1947 que vio cómo un cilindro dorado volaba a la par de su avión entre Terranova y La Guardia. Y luego tienes algunas imágenes de la luna de la NASA con unas luces inexplicables. Y de hecho hicimos un episodio completo sobre eso si quieres checarlo. Pero nada de eso realmente llamó la atención. Como que esto es lo que todos hemos estado esperando. Esta es la revelación. Esto es lo que va a incendiar Internet. Pero un documento sí destacó. Y destacó porque describía casi exactamente lo que la sociedad Vril y toda su mitología habían estado diciendo durante 60 años. El documento es una entrevista del FBI con un hombre llamado Paul Peyrell. Y Peyrell le dijo al FBI que durante una operación en 1944, básicamente, trabajó en la región del Bosque Negro en Austria y que en realidad estaba trabajando en un proyecto alemán de aeronaves ultrasecreto. Y describió la nave como una especie de platillo, de aproximadamente 21 pies de diámetro, dijo que era controlada por radio, que tenía múltiples motores montados en un anillo exterior que giraba alrededor de una cúpula central estacionaria. Y Peyrell dijo que él era responsable de tomar fotos del objeto durante los vuelos de prueba y afirmó que personalmente había tomado una fotografía de él a 7.000 metros, esos son 20.000 pies, y que de hecho conservó el negativo original. También afirmó que había fotografiado la nave dentro de un hangar, cito, arriesgando mi vida. Y supuestamente ambas imágenes estaban adjuntas al documento del FBI, pero esas imágenes no formaron parte de la publicación. Atribuyó el diseño de la nave a un ingeniero alemán que solo describió como Kuller. Ahora, Peyrell dijo que Kure había intentado evadir el servicio militar alemán y luego fue capturado por la Gestapo, y después fue obligado a trabajar en el proyecto y al final de la guerra simplemente desapareció. Ahora, Peyrell asumió que Kure fue puesto bajo custodia de los aliados, pero su destino o su identidad nunca ha sido confirmada por ninguna de las partes. El FBI dice justo en medio de este documento que no contiene ni recomendaciones ni conclusiones, así que el FBI no lo respalda ni dice que sea cierto, tampoco lo desmiente ni dice que sea falso. Y no hay un seguimiento real, al menos no en nada que se haya publicado hasta ahora. Entonces, ¿qué prueba eso realmente? Bueno, por sí solo, nada. Es una sola entrevista posterior a la guerra con un solo informante, sin verificación independiente. Y hay miles de este tipo de pistas que estaban circulando entre, ya sabes, 1947 y principios de los años 50, que es la misma época en la que Kenneth Arnold inició la locura moderna por los ovnis y de hecho acuñó el término platillo volador. Y en el mismo periodo, el FBI estaba abrumado con pistas relacionadas con nazis, ya que la operación Paperclip estaba realmente reubicando a todos estos científicos alemanes. Y aquí está la razón por la que esto importa en el panorama general. Por primera vez, el gobierno federal ha publicado oficialmente en un sitio web federal un documento que describe una aeronave nazi en forma de disco que tenía propulsión a chorro rotatoria y que fue construida durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esto no confirma la existencia de Die Glocke, no confirma a Maria Orsic ni a la sociedad Vril, o, ya sabes, a las personas de ese planeta lejano, Aldebarán. Pero sí confirma que alguien le contó la historia al FBI y que el FBI la mantuvo en un archivo durante casi 80 años y nunca la desechó.
Ahora, antes de cerrar todo esto, vamos a alejarnos un poco para ver el panorama general. La sociedad Thule fue real. Hay documentos, listas de miembros, registros de edificios, fechas y un rastro documental que va desde la logia de Sebetendorf hasta el Partido de los Trabajadores Alemanes y eventualmente al partido nazi. Y esa parte realmente no es una conspiración, eso es simplemente historia documentada. Ahora, la sociedad Vril, en la forma en que se repite en línea, casi con certeza es solo ficción sacada de un libro. Pero sí hubo un pequeño círculo en Berlín que realmente tomó muy en serio la novela de Bull-Ruleighton. Y todo lo que va más allá de eso, el círculo interno, las mediums femeninas, María Orsic, los planos, los platillos voladores, eso proviene de un libro francés que se publicó en los años 60 y que admitía abiertamente que estaba mezclando investigación con especulación de ciencia ficción. María Orsic casi con certeza nunca existió, o al menos no de la manera en que fue descrita, pero el programa nazi de armas maravillosas, ese sí fue real. Y el W2 y el Me-262, esas son las piezas tecnológicas reales que se estaban desarrollando ahí, no un platillo volador impulsado por, ya sabes, alguna máquina de telepatía sumeria de Aldebarán. Pero este nuevo documento del FBI, esa parte sí es legítima. Y el 8 de mayo de 2026, esa fecha de publicación es auténtica. Y la pregunta que plantea el documento es una que la comunidad OVNI, la comunidad de conspiraciones, han estado haciendo durante 60 años. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos sigue guardando estos archivos en lugar de simplemente tirarlos o publicarlos? Y la respuesta simple es básicamente que el FBI guarda todo, y el portal de publicaciones no es lo mismo que una confirmación. Solo porque esté ahí no significa que el gobierno diga, esto es cierto. Ellos simplemente dicen, oye, esto es algo que no podemos probar ni refutar, así que diviértanse. Oigan chicos, vamos a tomar un pequeño descanso porque quiero hablarles sobre GLD. Es una empresa nueva increíble con la que estamos trabajando y que de hecho estoy usando ahora mismo. De hecho tengo este crucifijo aquí. Y sinceramente, incluso al recibirlo, ya sabes, a veces cuando trabajas con algunas empresas piensas, bueno, realmente espero que el producto sea bueno. Este sí lo es. Lo uso todo el tiempo. Este es como el nuevo crucifijo. Perdí el último en un baño de vapor, literalmente en una sauna. Perdí mi crucifijo, que tal vez sea la manera de Dios de decirme algo. Pero conseguí uno nuevo de GLD y lo he estado usando sin parar. A mi esposa le gusta y tiene un buen peso. Los detalles en persona se ven aún mejor. El broche es súper sólido. No se siente como algo que compraste en Times Square a un tipo cualquiera. No se siente como algo que pediste en, ya sabes, algún sitio dudoso en Temu. Y tienen de todo, cadenas, dijes, pulseras, relojes, ya sea que quieras algo discreto o algo que sea como, oye, acabo de firmar un contrato. ¿Sabes a lo que me refiero? Y si quieres la cadena de contrato discográfico, también la tienen. Ahora, si todavía no te he convencido, déjame mejorar un poco la oferta, ¿de acuerdo? Por tiempo limitado, los oyentes de este programa, Campamento Gagón, Campamento Religioso, Campamento de Historia y todo el universo de campamentos van a recibir una oferta increíble. Si usas el código CAMP, C-A-M-P, al momento de pagar, vas a obtener un 40% de descuento en toda tu compra en gld.com. Eso es un 40% de descuento en toda tu orden usando el código CAMP al pagar en gld.com. Y después de tu compra, te van a preguntar dónde escuchaste sobre GLD. Diles que te enteraste por la buena gente de aquí del campamento. Mark y Cristos te enviaron. Y cada vez que haces eso, realmente ayudas a apoyar el programa. Y muchas gracias a GLD y gracias a ti por sintonizarnos. Vamos a regresar al programa. Ahora, lo que está claro es que tienes esta logia ocultista en Múnich que pone en marcha algo que nadie realmente podía entender completamente en ese momento. Y la parte política de esto casi con certeza termina en 1945, pero la mitología que la rodea, bueno, esa continúa hasta el día de hoy. Y hasta hace apenas unas semanas, una pequeña parte de esto se encuentra en un sitio web del gobierno federal esperando a que alguien decida qué significa realmente todo esto. Y eso, amigos míos, es una breve historia de la sociedad Thule, la sociedad Vril y la gran conspiración nazi de los ovnis. Quiero decir, una historia interesante sin duda, ¿verdad? Quiero decir, yo con este tipo de cosas asumo que sí, los nazis estaban haciendo armas locas. Literalmente estaban lanzando todo lo que tenían. Todos los científicos más inteligentes de toda Alemania y de todos los estados ocupados fueron obligados a ir a construir las cosas más locas y de mayor impacto que pudieran hacer. Y solo estaban tratando de hacer todas las cosas más locas que pudieran. Y como resultado, tienes el cohete UV-2. Obtienes todo tipo de otra tecnología que Estados Unidos eventualmente adopta en la operación Paperclip. Pero en cuanto a, ya sabes, una máquina antigravedad que fue inspirada por extraterrestres, voy a decir que probablemente no. Por más que quiera que eso sea cierto. O sea, ¿qué tan increíble sería si los extraterrestres dijeran, oye, vamos a aliarnos con alguien? ¿Con quién debería ser? Y ellos dijeran, creo que vamos a aliarnos con los nazis. O sea, ¿cómo es que arruinan eso? Se supone que los extraterrestres son más inteligentes que nosotros.
¿Por qué se van a asociar con el bando que pierde? ¿Sabes a lo que me refiero? Tienen que ser un poco más astutos que eso. Tal vez, apuesto a que fueron los japoneses quienes los atrajeron. Siento que los japoneses tienen una línea directa con el cosmos y podrían decir, oye, únete a nosotros. Sé que los nazis están en algo muy loco, pero solo alíate con los japoneses y nosotros te cuidamos. Y luego, ya sabes, todo el asunto fue un desastre, ¿verdad? No sé quién es el encargado de relaciones públicas de los alienígenas que realmente los mete en estos tratos, pero no creo que haya sido la mejor decisión. Si yo estuviera representando a los alienígenas, creo que eligieron el bando equivocado. Pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es un ovni de los nazis? No, probablemente no. Eso fue demasiada información para asimilar. Y como que se fue por todos lados. Sí, Estuve contigo al principio con la sociedad Thule. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial. Di que no eres judío. sí. Fácil de seguir. Y luego eso tomó caminos que nunca imaginé que podría tomar. Sí. Hay todo tipo de cosas aquí. O sea, esta es una teoría que he escuchado durante como 15 años viendo el viejo Discovery Channel, History Channel y por mi mamá. Ahí lo tienes. ¿Qué piensas, Cristos? ¿Crees que sea un ovni? Creo que los nazis tenían mucha información. Sabemos sobre la operación Paperclip. Cierto. Sabemos sobre el doctor o científico nazi que trajimos con nosotros. Werner von Braun, ese tipo, el ingeniero, ¿te refieres a él? Sí. Pero no creo que sea un ovni, desafortunadamente, pero es una idea interesante. Quiero decir, creo que probablemente estaban tratando de hacer armas lo más discretas y futuristas posible, sin nada más, solo para aterrorizar a los estadounidenses. O sea, es posible que estuvieran haciendo estas cosas y luego tomaran fotos y las filtraran a Estados Unidos diciendo, sí, mira lo que tenemos. Quiero decir, sabemos que los nazis estaban usando a Nostradamus. ¿Has escuchado la historia? Sí, yo estaba enterado de eso. Ellos estaban filtrando folletos de Nostradamus a su propia gente para decirles, oye, este gran profeta dijo que vamos a ganar. ¿Qué quieres decir? El tal Nostradamus. No, pero el hecho de que lo usaron para tratar de propagar esta idea de que los nazis estaban destinados a ganar, esa parte sí fue real. Y el hecho de que estén usando como esta mitología antigua o como estos profetas ocultistas para manipular a su gente, no me parece una locura que intentaran construir un ovni y luego filtrar eso a los estadounidenses y decirles, mira en lo que estamos trabajando, amigo. Sí, ustedes no pueden con nosotros. Mientras tanto, en realidad, solo es como un disco de aluminio con, ya sabes, un motor de avión adentro. Deberían haber estado usando todos sus recursos para construir una bomba nuclear en vez de eso. ¿Verdad? Sí. Como si ese fuera el verdadero ovni. De repente lanzas una bomba nuclear. Es como, esto lo cambia todo. Sí. Así que como que la regaron con esa. Si tienes un ovni, no necesitas una bomba nuclear. Muy buen punto. Especialmente si tienes una máquina del tiempo. No necesitas nada de eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo adelantas el tiempo y tienes que aterrizar en Kecksburg, Pensilvania. Quiero decir, si eres un científico nazi y tienes que teletransportarte, no creo que vaya a Kecksburg en los 80 o en los 60 o cuando sea. ¿A dónde irías en los 80 o en los 60? En los 60 yo me voy a Haight-Ashbury, amigo. Me voy a California. Sí, yo me voy a Miami, carajo. Sí, En los años 60. eso sería divertido. Pero amigo, imagina que puedes andar con los hippies en California por un tiempo. Ellos no se bañan, son asquerosos. Sería divertido. Si eres un nazi, dirías, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar atrás esta vida de crimen, todos estos crímenes de guerra y genocidios. Solo voy a drogarme y relajarme. Eso es lo que yo haría. Ya estaban drogándose. Sí, es un buen punto. Drogas más felices. Sí. Voy a la casa de Charles Manson. Vamos, ¿por qué tienes que hacerlo todo tan oscuro? No, las mujeres ahí eran hermosas. Veo su visión. Sí, entiendo lo que quieres decir. Gracias, David, pero sí, es una historia interesante. No sé, o sea, también está lo de la mina de carbón. Cuando dicen, esta es la planta que usan, yo pienso, no lo creo. ¿Pero estaban tratando de construir tecnología futurista loca? ¿Y Heinrich Himmler realmente estaba interesado en lo oculto? Absolutamente. Esa parte es cierta. Sí, Heinrich Himmler decía, amigo, vamos a encontrar el martillo de Thor, vamos a encontrar todo tipo de cosas. Él andaba por aquí tratando de encontrar todo eso porque pensaba que había algún poder en ello. Pero al parecer, Hitler estaba súper molesto por eso al final de la guerra. Ve al grano. Sí, literalmente, Hitler estaba ahí diciendo, ¿para qué nos sirve esto? ¿Qué estamos construyendo realmente? Necesitamos ganar la guerra, nos están destrozando aquí afuera. ¿Podemos obtener algo real? Y él decía, solo mira las estrellas. Nay. No. Yo le decía, amigo, contrólate, hermano, lo cual es algo gracioso. Eso sería una gran serie que yo vería. Tengo una pregunta. Sí, Entonces, la sociedad Thule, una de las reglas era que tenías que probar que no tenías sangre judía. Y luego, independientemente, Hitler dijo, queremos hacer algo de la raza aria. todas estas ideas estaban circulando en ese momento. Entonces tienes la ariosofía, que era algo muy popular. Fue creada por este tipo, Franz Lanz, creo que así se llamaba. Está bien. Si pudieras verificar su nombre, von Leibniz Franz von Liebenfeld. Sí, exactamente.
Y él es como uno de estos primeros ariosofistas que básicamente vinculan la supremacía blanca con el ocultismo, que es como decir, los blancos son la raza superior. Y de hecho venimos de esta sociedad nórdica, subterránea, que está cerca de la punta norte, más o menos como lo que él decía. Él hablaba de estas tierras lejanas donde están los Breli. Y él dice que así es como todo tiene sentido. Es como que vamos a crear una fuerza histórica que va a ir por ahí y descubrir la historia de que nosotros somos los verdaderos arios. Así que esto era básicamente la filosofía subterránea de esa época. Adolf Joseph Lanz, también conocido como Lanz von Liebenfeld, él fue un teórico político y racial austriaco, ocultista y pionero de la ariosofía. Y así él tiene esta revista llamada Ostara. Que también ya sabes. Sí, está bien, pero él tenía esta revista llamada Ostara, que Hitler leía cuando era adolescente. Está bien. Y entonces todo esto se mezcla en una especie de revoltijo sobre la raza superior. ¿A quién culpamos? Todas las minorías, incluyendo judíos y eslavos, gitanos y gitanos, homosexuales y católicos, y todos los que son católicos. ¿Sí? Estaban matando católicos. Así es. Eso es lo que pensé. Además, Ahora los judíos son considerados blancos, lo cual es curioso. sí, es muy gracioso. Sí. Ellos dirían, espera, vamos a hacer el recuento otra vez. Pero también tenemos italianos en la coalición blanca, tenemos irlandeses. Sí, es gracioso. O sea, esto está un poco fuera de tema, y puedes cortar esto si quieres, pero antes éramos racistas incluso con otros blancos. Como cuando los italianos y los irlandeses llegaron a Nueva York. Sí, éramos como... Estos malditos. Sí. Sí, Y luego conforme avanza, es como si eres más blanco en comparación. sí, exactamente, sí. Los sicilianos todavía me parecen medio dudosos, pero sí. Sí, es solo que es interesante. Realmente no tiene sentido. Por eso lo del ocultismo fue lo primero. Yo pensé, entiendo cómo llegaron a todo este rollo ario. Sí, lo del ario. Cuando decían que los japoneses no son visualmente arios, pero son arios en espíritu. Está bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces como que, Pero son más blancos en comparación con los japoneses indígenas. gente, es como, ni siquiera es blancura en la forma en que nosotros vemos la blancura. Es como ser ario. Como, ¿tienes la esencia genética de un ser supremo en ti? Que resulta ser cabello rubio, ojos azules. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero me acuerdo de ti. Vi como 20 minutos de la entrevista que hiciste con el tipo que más o menos explica lo que en realidad significa ario. Pero luego se me olvidó. No tiene mucho sentido. ¿Ok? Porque si ves a la gente aria, son como indopersas. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, de ahí es de donde realmente son los arios. Sí. Y no son de cabello rubio y ojos azules. Así que todo eso no tiene sentido. Necesitas el elemento ocultista para que tenga algo de sentido, porque realmente no lo tiene. Sí. Recuerdo haber aprendido esto en la escuela sobre la raza aria, cabello rubio, ojos azules, y yo estaba como... Hitler tenía el cabello castaño, sí. Pero de nuevo, es como la esencia de ser parte del pueblo superior. Es una vibra, es una vibra. Está bien, básicamente es cualquier cosa que Hitler quisiera para justificar apoderarse de todo el país y del mundo, ya sabes, lanzando su brigada de terror. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Si hay algo que se me pasó en esto, por favor no duden en dejar un comentario. Si hay algo que pasé por alto o minimicé, por favor no duden en corregirme en YouTube o Spotify. Leo todos los comentarios y tengo mucha curiosidad por saber qué piensan. Si nunca habían escuchado sobre esto y no sabían nada al respecto, tengo curiosidad. ¿Qué aprendieron? ¿Con qué se quedaron? Y alguna otra conexión con otros episodios que hemos hecho o con otras cosas que hayan encontrado en Internet. Además, hay algunos otros anuncios que quiero presentarles mientras terminamos. Si les gusta el contenido de historia, como el que tocamos hoy, pues buenas noticias, tenemos History Camp. Ahí es donde profundizamos en todas las cosas más locas que han pasado en la historia. Si tienes curiosidad sobre lo que todos creen, si tienes curiosidad sobre el núcleo, el alma, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, pues buenas noticias, tenemos Religion Camp. Y por supuesto, también quiero contarles sobre nuestra sociedad secreta. Esta es una sociedad secreta muy codiciada, donde van a recibir episodios extra cada mes, transmisiones en vivo y reuniones por Zoom con todo el equipo, con todos los demás campistas. También vas a recibir cada episodio de este programa sin anuncios, y va a haber un sacrificio para entrar a la sociedad. Y ese va a ser el precio de una taza de café cada mes. Eso es todo, $5 al mes. Y vas a recibir todo eso y más en patreon.com/Camp Gagnon. Me encantaría que se unieran conmigo allá. Ese es el Sancta Sanctorum. Ahí es donde todos los campistas se reúnen. Esa es la fogata donde nos juntamos. En fin, esto es Camp Gagnon. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio. Los aprecio mucho. Y nos vemos la próxima vez. Oigan, tenemos un canal completamente nuevo que forma parte del universo de Camp, y lo hicimos específicamente pensando en ustedes, y personalmente creo que les va a gustar mucho, así que échenle un vistazo.